Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, pues agradezco a todos y cada uno de ustedes por regalarme algo de su tiempo para presenciar este webinar que pues BEC México ofrece a clientes, fabricantes de equipo original, distribuidores, vendedores, en fin, amigos todos. Y segundo, espero que se encuentren bien de salud, al igual que pues sus seres queridos, ¿no? Ante este fenómeno global del COVID que estamos presenciando y que nos obliga a hacer cosas diferentes y pues bueno, BEC México no es la excepción. Y qué mejor manera de aprovecharlo con este webinar. Bueno, pues como podrán notar en la primera hoja hay una pequeña reseña profesional de mí dentro de esta empresa. Soy ingeniero electricista, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN. Cuento con un par de diplomados por la ANSE y por UL México. El primero es para instalaciones eléctricas industriales, de acuerdo a la NOM 01. Y diplomados de diseño para centro de control de motor bajo la UL 845 y para tableros de control industrial, Industrial Control Panels, bajo el estándar UL 508A. Paralelo a mis actividades como analista de ventas, pues también soy ingeniero certificador de producto para BEC México. Trabajo en activo para grupos de trabajo de desarrollo de la NOM 003 de la Secretaría de Economía 2020. Y bueno, dentro de estas actividades, pues me aseguro del cumplimiento de los diferentes programas de certificación para nuestros productos, como lo son drives, controls y los tableros propios para su comercialización en México. Pues nada, les repito, me da mucho gusto saludarles y vamos a iniciar con el tema de hoy. Trabajo para el Departamento de Ventas Automatización, específicamente dentro del área de tableros y soluciones integrales. El tema del día de hoy es a veces un tanto envuelto en mitos, dudas y sobre todo que está algo tergiversado. Y bueno, lleva por título Tableros eléctricos, soluciones IS versus NEMA. ¿Qué vamos a ver? Principales diferencias normativas y tecnológicamente hablando, y cómo el mercado mexicano puede ser libre de elegir entre una tecnología u otra. Pues tenemos los objetivos de ellos, que son conocer las diferencias clave entre los requisitos de la normativa IS y NEMA, cuál es el marco regulatorio en México con base a las normas internacionales y extranjeras, demostración de ambos esquemas de estas normas con sus diferencias y sobre todo, y lo más importante es que queremos sensibilizar que no es una comparación para determinar qué tecnología es mejor, ¿no? Más bien es mostrar ambos esquemas. Y para esto me gustaría arrancar con este mapa que indica la distribución de las entidades normativas por el mundo. Podemos notar, iniciando por América del Norte, por ejemplo, la influencia que hay de normativa ANSI, UL, SCA. Y básicamente notamos que para el resto del mundo predomina la filosofía IEC. Y parte de América del Sur, ¿no? Propiamente BEC tiene filosofía IEC. Más adelante vamos a ver que nos hemos armonizado también con los sistemas ANSI y UL. En fin, en México también podemos decir que hay sistemas duales de norma. Tenemos ANSI, UL, IEEE, IEC y nuestras normas propias, normas NOM, normas NMX. Y bueno, a manera de prólogo de esta presentación, me gustaría pues decirles a ustedes que algunos saben, algunos otros no. Existe una ley, que es la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que regula el ámbito normativo para precisamente regular todo el carácter normativo del país. Y bueno, a manera de comercial, saliéndome un poquito del tema, actualmente hay una propuesta por un grupo parlamentario de Morena para presentar una iniciativa que va a abrogar esta ley actual, ¿no? Y están decretando una nueva ley, la Ley de Infraestructura de la Calidad. Entonces ahí solamente hay que estar atentos de qué es lo que va a suceder. Y quizá todos ustedes se pregunten, bueno, ¿y qué tiene que ver la ley
con esta presentación de filosofías IS versus NEMA? Bueno, pues tiene mucho que ver. Por ejemplo, en el artículo 49 de esta ley, básicamente nos abre la posibilidad de usar equipos, procesos, métodos de prueba o procedimientos o tecnologías alternativas. Aquí está la clave, ¿no? La propia ley da pauta a que normas internacionales y extranjeras tengan cavidad en México, siempre y cuando se demuestren los requisitos mínimos de seguridad y ya no la hace limitativa a las normas locales. También tenemos el artículo 51A, donde se manifiesta que debemos tomar como base las normas internacionales. ¿Pero por qué? Entonces, ¿por qué la propia ley invita a que tomemos como base las normas internacionales para hacer nuestras propias normas? Bueno, para quien no saben, esta naturaleza obedece a que México es miembro de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, a la única entidad que esta organización reconoce como, digamos, acreditada para comercializar productos en materias de electrotecnia es a la International Electrical Commission, ¿no? La IS. Entonces, he aquí donde México juega un papel importante al ser miembro de esta organización y al también admitir normas internacionales. Bueno, todo esto salvo que las normas locales sean ineficaces o inadecuadas para cierto producto. Es entonces cuando podemos recurrir a las tecnologías, alternativas. Bueno, en resumen, estos artículos de la Ley Federal de Metrología y Normalización nos da apertura a que la sociedad sea libre de utilizar tecnologías UL o IS. Y aquí vemos este diagramita para el tema de normas. Todo está en función de la ley federal del país y podemos hablar del grado de obligatoriedad de las mismas. Por ejemplo, las normas NOM sabemos que son de carácter obligatorio. Las normas NMX son de... Las normas NOM son de carácter obligatorio y las normas NMX son de carácter voluntario, siempre y cuando no estén indizadas o sean citadas en una NOM, ¿no? Eso ya las convierte en obligatorias. Y las normas de referencia, pues estas normas están limitadas a las paraestatales como Pemex, CFE y pues la extinguida Luz y Fuerza, por ejemplo. Ahora, en el sentido de requisitos, las NOM se limitan a requisitos de seguridad, pues para personas, animales, medio ambiente y los bienes, ¿no? Contra los riesgos que puedan resultar. Y las normas NMX incluyen requisitos adicionales, como lo pueden ser de calidad, procedimientos de evaluación de la conformidad, etc. Entonces, las normas de referencia son requisitos más específicos, ¿no? Que piden las instalaciones gubernamentales para sus productos y servicios de uso propio, ¿no? Por ejemplo, para eso existe la PEM, para acreditar los productos que ellos compran, digamos. Regresando a las NOM, están expedidas por dependencias de gobierno y son básicamente regulaciones. Las NOM deben basarse en normas internacionales. Las NMX son desarrolladas por organismos de normalización, pudiendo ser privados o en comités de las diferentes dependencias gubernamentales que lo conforman. Les reitero, estas pueden ser de comités formados por parte privada y por parte gubernamental. Las normas de referencia son desarrolladas por entidades administrativas de administración pública federal. Les reitero, como lo es Comisión Federal, Pemex, y básicamente existen porque hay NOMs o NMX que no cubren sus requisitos que estas paraestatales necesitan. Bueno, por otro lado vamos a mencionar una norma medular en el argot eléctrico que la mayoría de todos los aquí presentes conocemos. Creo que la mayoría, reitero, es la NOM 001CD, que ya está en fechas de que debiera salir la 2018, por cierto. Bueno, esta norma
también menciona la flexibilidad de utilizar tecnologías alternativas, ¿no? Por ejemplo, hay un numeral, el 4.3, que es la selección de equipo eléctrico, y básicamente nos hace la invitación, y literalmente dice que en las instalaciones eléctricas a que se refiere esta norma, se deben utilizar materiales y equipos que cumplan con las normas oficiales, las mexicanas, y a falta de estas, ostentar las especificaciones internacionales, las del país de origen o, en su caso, las del fabricante con las que cumplen. Y el artículo 110, que son requisitos de las instalaciones eléctricas, menciona la aprobación de este producto, ¿no? Que deben utilizarse materiales y productos que cumplan lo establecido con el numeral anteriormente leído, el 4.3.1. Entonces, básicamente, si no hay NOM, podemos recurrir a IS. Si no hay IS, podemos recurrir a las del fabricante o país de origen. Aquí también se engloban las extranjeras, las UL u ANSI. Entonces, este es el marco regulatorio en cuanto a instalaciones eléctricas refiere y los productos que giran en torno a ella. Y pues se permite el uso de las diferentes filosofías de diseño. Entonces, aquí es donde volvemos a determinar que el único beneficiado es que es el mercado mexicano, ¿no? Es el que tiene la libre elección. Ahora, sin embargo, lo primordial es que si existe la NOM, la norma oficial del producto, se debe cumplir a toda costa, pues, con su NOM, ¿no? Para que sea, cumpla con los caracteres de seguridad y sea comercial en México. Ahora, respecto a detalles generales de las normas extranjeras, podemos hablar de las normas que hay en Norteamérica. Por ejemplo, para instalaciones eléctricas, Estados Unidos tiene el NEC, el National Electrical Code, de la NFPA 70, y a su vez Canadá tiene el SCA C22.1, que básicamente es una copia del NEC. Y en México tenemos la NOM 001CD. Entonces, aquí podemos decir que la NOM, o hay personas que quizá nos hayan dicho, la NOM es una mala copia del NEC. Bueno, ahí hay una situación, ¿no? La NOM no es una copia del NEC puramente, ¿no? Un título está conformado de lo que trae NEC, pero otro título está conformado por lo que dice una IS. Entonces, tenemos también recomendaciones que puede ser la IEEE, que son guías de diseño. Algunos de nosotros conocemos los color books, entre otras cosas, que nos dan las buenas recomendaciones o las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas. Y normas de producto, que pueden ser ANSI, UL, NEMA, CSA, NOM, NMX. Y bueno, por parte del marco internacional o el marco normativo europeo, ellos cuentan con normas regionales y nacionales. Estos países adoptan las ISE en función de la naturaleza de sus instalaciones, de una instalación típica de Europa, por ejemplo, y se divide en N partes, ¿no? La ISE 60364 tiene N partes, hasta las 100, me atrevo a decir, y también tienen sus normas de productos de ISE, y aquí hay algunas organizaciones como lo es la CENELEC, la AENOR, DIN, las normas alemanas, las normas francesas. Entonces, este es el marco regulatorio en México y contra el mundo. Y bueno, vamos a entrar en materia de un análisis general para diferenciar un sistema IS contra un sistema NEMA. Entonces, podemos iniciar, por ejemplo, con características físicas. Por ejemplo, encontramos en un sistema IS que es un diseño compacto, que cuando se integra en una solución general, ahorra espacio y brinda una apariencia de esteticidad y compacto, ¿no? Contra un diseño NEMA, que suele ser robusto, que es pensado para el servicio pesado, para durar y brinda una apariencia un tanto industrial, un aspecto inseguridad, ¿no?
Esto en cuanto a las características físicas. En cuanto a características técnicas, se puede decir que un sistema IEC son dispositivos especificados a detalle en función del tipo de la aplicación. Gracias a este diseño, ha tenido relevancia en los sistemas en cuanto al ahorro que representan volumen y peso, lo que se traduce ahora en México en un incremento en su aceptación dentro de la industria. Entonces, el sistema IEC es un sistema customizado, un traje hecho a la medida, básicamente. En cuanto al diseño NEMA, por ejemplo, son de características generales y hacen una selección práctica de él, ¿no? Es decir, en un sistema IEC tenemos categorías de empleo, por ejemplo, hablando de contactores, y para NEMA nada más tienen del tamaño 00 hasta el tamaño N, y la aplicación es general. Nosotros no, tenemos maniobra capacitiva, aplicación resistiva, etc. Es más a detalle la selección del equipo. Bueno, les repito, las aplicaciones de IEC son específicas, orientadas a ingeniería a detalle, y los sistemas UL son de aplicación general. Otra situación que, por ejemplo, los sistemas NEMA son intercambiables y refaccionables. Pero bueno, aquí hay algo importante que mencionar. Para NEMA, el refaccionamiento se vuelve un tanto tema obsoleto porque ellos manejan sistemas retrofits y el costo, por ejemplo, de una refacción de alguna bobina se puede igualar ya con el costo de reemplazar un contactor o un interruptor de filosofía IEC. Entonces, digamos que ya están a la par en cuestión de inversión cuando hay que sustituir un equipo. Los sistemas IEC en ocasiones resultan ser las soluciones más económicas que contra las NEMA, que son en ocasiones de alta inversión. Entonces, aquí en este cuadro general pudimos ver algunas de las diferencias más representativas de un sistema y otro. Ahora bien, a manera de resumen, podemos decir que las filosofías IEC están encausadas al buen funcionamiento y a la evaluación del producto. Es decir, este producto está diseñado para que pase las pruebas, a diferencia de que los sistemas ANSI están orientados a la construcción y aplicación general del producto. Es decir, los estándares ANSI nos indican las reglas de cómo hacer el producto. Aquí tenemos, por ejemplo, las diferencias de grados de protección entre sistemas Creo que se perdió un poco el audio. ¿Todos me escuchan? Ahora sí. Ok, gracias. Tuvimos ahí un pequeño inconveniente. Nos quedábamos en el análisis de grados de protección, por ejemplo, que es otra manera fácil de identificar estas diferencias. Para sistemas IEC se declara bajo la norma, recuerdo, la 60529, que es de grados de protección, y pues declara en IP. Y por ejemplo, para UL existe la norma NEMA 250, que es de Enclosures for Electrical Equipment, hasta 1000 volts, y ahí declara que existe tipo 1, 2, 3R, 4, 4X, 7, 9N. Entonces, aquí también otra cuestión de semántica importante en el argot eléctrico es que nosotros y muchos de ustedes estamos acostumbrados a decir, necesito un tablero NEMA 1, necesito un tablero NEMA 12. Aquí solamente como comentario respetuoso, lo correcto es decir tipo, necesito un gabinete tipo 1, un gabinete tipo 12. No, es cuestión de semántica y buen uso de la lengua del argot de la ingeniería eléctrica. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo en esta imagen, una plaquita de datos de UL,
y una placa sencilla de grado de protección de IEC. Otro ejemplo muy notable en las diferencias de los tableros IEC y los NEMA es el espesor de las láminas. Por ejemplo, en IEC dice que necesitamos un calibre 14, ¿no? Y con este requisito vamos a pasar las pruebas, porque como decía en un principio, los diseños IEC están orientados a que pasen las pruebas. Entonces, dentro de las especificaciones del desempeño del producto, ya menciona precisamente qué material necesitas para usar para garantizar que va a pasar la evaluación de conformidad. A diferencia de NEMA, ¿no? Que son calibres un tanto más gruesos y los va diciendo como receta de cocina el estándar NEMA del que se trate. Ahora bien, en materia de este análisis de tecnología, otra de las más notables son los interruptores termomagnéticos, por ejemplo. Aquí me gustaría mencionar que BEC tiene una cartera amplia en mini interruptores termomagnéticos, MDW, MDWH, RDW y una gran variedad entre ellos en accesorios. Y ustedes solo pueden notar el rango de kiloamperes, por ejemplo, en cortocircuito que vamos desde 3 hasta 20 kiloamperes, cubriendo una gama de tensiones monofásicas, trifásicas, que van desde los 127 hasta los 480 volts en corriente alterna, al igual que tenemos aplicaciones para corriente continua. El montaje es a riel DIN y tenemos curvas de disparo B y C, ¿no? Van de un polo neutro, de 2 hasta 4 polos, y con un abanico de 2 amperes hasta 125 amperes. Y como les comentaba, los accesorios que permiten hacer más versátil este tipo de productos para los distintos métodos de alambrado que tengamos, ¿no? Si vamos a hacer alumbrado general a contactos, a lámparas, o accesorios que nos lleven alarmas, etcétera, entre otros. A diferencia de un dispositivo tradicional, NEMA, ¿no? Que su capacidad de cortocircuito se limita a 10 kiloamperes, a 240, hasta 240 volts de corriente alterna, con sistemas ya enchufables o atornillables, una curva C, hasta 3 polos. Y ahora ustedes me dirán, sí, pero el artículo 240-10 de la NOM no trae los valores de corrientes de los marcos de los dispositivos IEC. Bueno, reitero, los artículos que mencionaba, el 110 y el numeral 4.3, nos abre a que no estamos peleados con la tecnología, ¿no? A la norma realmente no le interesa la tecnología que utilices. Aquí pues podemos ver un esquema a detalle de las diferencias de un interruptor IEC contra un NEMA. Si los abrimos podemos ver que no hay gran diferencia, ¿no? Son casi iguales incluso. No sé, solamente varía un poco la distribución de los resortes, la posición de la cámara de extinción de arco, pero bueno, reitero, ambos productos se pueden utilizar en instalaciones eléctricas. Y bueno, aquí tenemos un esquema de nuestros tableros, nuestro sistema TTW y QDW. Entonces, aquí podemos notar la versatilidad de un tablero de este tipo de soluciones, con un envolvente que cumple hasta con un grado de hasta 120, IP55. La aplicación puede ser para alumbrado, distribución, control, y bueno, la distribución interna de este tablero es mediante coloquialmente lo que le llamamos como peines de conexión, y es lo que hace a este sistema modular en contra de un sistema tradicional NEMA. Entonces, nosotros podemos tener interruptores de caja moldeada como principal, o zapatas principales incluso, y el montaje que permite en su riel DIN, pues los mini interruptores, accesorios, interruptores diferenciales, supresores de tensión, contactores, incluso hasta botoneras para poder tener el control de un motor quizá o una bomba dentro de un propio tablero orientado a alumbrado y contactos. A diferencia de un sistema NEMA, que su aplicación se limita a circuitos de alumbrado y distribución meramente, y que esta manufactura es 100% metálica, a diferencia de un sistema IEC que puede ser en caja metálica o termoplástica. Aquí tenemos el análisis de nuestro tablero de distribución de la familia TTW.
Como pueden ver, tiene una capacidad hasta 5000 amperes, para sistemas trifásicos hasta 690 volts. Este diseño está basado en la filosofía IEC 61439 parte 1 y que en México existe una norma para ello, ¿no? Una norma que se ha traducido localmente a NMX J508. La admisión de este tipo de solución es desde interruptores electromagnéticos, interruptores en caja moldeada para ofrecer soluciones, por ejemplo, a lo que le llamamos en las instalaciones eléctricas tableros generales normales de distribución, ¿no? Pero también, ahí mismo, dentro de este tablero, puede admitir mini interruptores y monitoreo. Entonces, podemos combinar la solución en distribución y alumbrado en un solo modelo de tablero con la familia TTW y con una capacidad de cortocircuito de hasta 80 kA. ¿Cuál es la aplicación de este tipo de tableros? Es la distribución eléctrica en segmentos comerciales hoteleros, por su apariencia estética, ¿no? Que no parece más bien como un tablero de aspecto industrial, así que da a veces como miedo. No, este es un tablero muy bueno, muy versátil y que brinda confianza al usuario, le gusta mucho el diseño, ¿no? Bueno, este representa una solución integral por ahorro de espacio y tiempo y, como les decía, concentra en un solo lugar la distribución desde alimentadores principales hasta circuitos derivados y, ¿por qué no?, hasta incluso controles de motores. Aquí podemos ver un diseño, como nosotros internamente tenemos un software específico para proyectar este tipo de productos, para llevarlo a una realidad, ¿no? Y la versatilidad de este equipo es que admite toda nuestra familia de interruptores, que pueden ser los modelos DW, ACW, etcétera, todo el abanico que tenemos en interruptores. Y bueno, también BEC México ofrece un tablero de distribución NEMA, TDW. Tenemos hasta 4000 amperes, igualmente hasta 690 volts. Este está diseñado bajo la NMX J118 parte 2, que básicamente es una UL, la 891. Admite, igual que el otro, interruptores electromagnéticos, interruptores en caja moldeada, se puede ingresar monitoreo, hasta 100 kiloamperes. Pero aquí hay un tema importante también a mencionar. Por ejemplo, recibimos muchas solicitudes. Necesitamos que sea hasta 80 kiloamperes las barras, hasta 65. Correcto, está bien, las barras, ¿no? Lo hemos dicho. La capacidad de cortocircuito, ustedes saben, está en función de dos frentes. El primero obedece a un análisis de cortocircuito previo de algún especificador que se dedique a hacer precisamente coordinación de protecciones, de acuerdo a la capacidad de cortocircuito de su transformador que está en sitio y esas características, ¿no? Aparte, el tablero, los tableros eléctricos, su capacidad de cortocircuito también se define de otra manera, ¿no? No porque la barra soporte hasta 200 kiloamperes, si ustedes gustan, va a aguantar eso. No, está en función de los equipos eléctricos que le conectes. Entonces, esa es la manera correcta de determinar el verdadero aguante al cortocircuito que tiene un tablero. Bueno, ahora, ¿qué están haciendo fabricantes NEMA para hacerle frente, por ejemplo, al modelo anterior, a este modelo, al modelo TTW? Están haciendo unos equipos que se llaman centros integrados de distribución para poder competir contra la versatilidad modular de los sistemas IEC, ¿no? Para concentrar alumbrado, control de motores y distribución. Sin embargo, la opción más confiable es la IEC hasta ahora. Y aquí podemos ver unas imágenes de nuestros diseños y equipos para tableros de filosofía NEMA que BEC ofrece también a todos ustedes. También podemos hablar de algunas diferencias notables en tableros de media tensión. Aquí, por ejemplo, es muy similar la protección contra arco eléctrico. Entonces, para ANSI les dice tipo 1 y IEC le dice tipo A. Y es básicamente lo mismo: conducir y dirigir los gases o partículas afuera del tablero sin que ocurra nada al frente de este. Es decir, tiene una protección de 3 lados y el tablero se limita a personal calificado. Y también está la protección tipo 2 para ANSI y la tipo B en IEC, que es conducir y dirigir las emisiones de gases o partículas afuera del tablero sin que ocurra nada al frente y en los laterales, libre en la sala y acceso en la parte trasera, ¿no? Es la protección para los 4 lados del tablero
y bueno, aquí no hay tema porque tenga acceso al público en general. Y otra situación, por ejemplo, que podemos ver en diferencias para sistemas ANSI contra IS en media tensión, es que, por ejemplo, la norma ANSI da tres rangos para obtener una certificación, 3 rangos de protección, el mínimo, el medio y el máximo. Y, por ejemplo, estas hablan de la duración, perdón, del cortocircuito. Por ejemplo, la protección mínima para ANSI es de 15 milisegundos, la protección media es de 0.3 segundos y la protección máxima es de 0.5 segundos. Y, por ejemplo, para IS solamente permite una duración del cortocircuito de 15 milisegundos, ¿no? Bueno, aquí vamos a evaluar en esta tabla un resumen general de las diferencias, por ejemplo, de IS, de sus aplicaciones, que bien pueden ser comercial, hotelero, hospitalario, industrial, residencial, y bien, de características. El sistema IS es un traje hecho a la medida, ¿no? Y en BEC México hacemos eso, trajes a la medida. Entonces, ustedes se pueden acercar con nosotros para precisamente ayudarles a que conozcan más los sistemas IS y que sientan la confianza de que la normativa mexicana propiamente está aperturada a estas tecnologías, ¿no? Entonces no hay que casarnos con las filosofías NEMA porque estamos acostumbrados a que sí lo hace mi jefe o cosas así. No, ya estamos ahora dando más conocimiento de las normas en el país y bueno, con esto ustedes pueden pensar ahora en una solución diferente e incluso más barata. Entonces, las características técnicas de estos equipos es que están diseñadas para lo que dan, la capacidad que tenga marcada de sobrecarga y cortocircuito es lo que da. Repito, esta es una ingeniería de detalle para la customización de un proyecto. Una ventaja amplia que tiene es que es de construcción compacta, a veces más pequeña que una solución NEMA. Y bueno, son trajes a la medida, pues no hay sistemas integrados en serie. Ahora, NEMA, que también tenemos soluciones NEMA, reitero, las aplicaciones son muy similares que las anteriores, comercial, hospitalario, industrial y residencial. Las características técnicas, digamos, es que es de aplicación general. Este tipo de sistemas son conocidos por el mercado mexicano, tienen refaccionamiento, pero ahí les decía que el refaccionamiento ya no lo convierten tan barato porque como los sistemas instalados en México, digamos que ya son viejos, se manejan en función de retrofits. Entonces, a veces localizar la pieza es complicado y a veces caro, ¿no? A diferencia que, por ejemplo, si un dispositivo IS falla en tu tablero IS, el precio de reemplazar el equipo ya sale casi igual que el costo de reemplazar una refacción NEMA. Bueno, también otra ventaja que tienen los diseños NEMA por su robustez es que soporta condiciones de sobrecargas no permanentes. La ingeniería de estos sistemas es básica, ¿no? Nosotros podemos encontrar en un catálogo de BEC alguna solución de tablero de distribución NEMA, por ejemplo, y es muy sencilla la selección, ¿no? Tanto del gabinete como de interruptores. Y bueno, de estos tenemos sistemas, o podemos desarrollar sistemas integrados ya en serie, de manufactura en serie. Bueno, de toda esta presentación podemos definir algunas conclusiones, creo yo, importantes para todos nosotros. Por ejemplo, las tecnologías IS y NEMA, ambas cumplen con los requisitos de seguridad para garantizar la protección del usuario final, ¿no? Eso, ambas normas, ambas filosofías la tienen como sentido común. Ahora, se recomienda que se respeten los requisitos de cada tecnología, ¿no? Lo que cada tecnología pide. Ahora, hay una situación muy importante, por ejemplo, en México se combinan ambas tecnologías en las instalaciones y no se ha demostrado que se condicione la seguridad del sistema eléctrico y el desempeño final de los equipos, ¿no? Es como les digo, nuestra propia NOM 01 se puede decir que es híbrida porque tiene principios del NEC y principios de la IS. Entonces, si nosotros diseñamos o proyectamos con la NOM que combina estos sistemas y al final incluimos un sistema IS, no pasa absolutamente nada, ¿no? El desempeño es el mismo. Pero bueno, es importante mencionar que no es posible establecer los mismos requisitos particulares de pruebas para ambas tecnologías, ¿no? Pues el diseño no es el mismo, evidentemente. Otras conclusiones es que ambas tecnologías deben cumplir los requisitos establecidos de acuerdo con la norma que le aplique.
y se tiene que demostrar este cumplimiento, ¿no? Para eso aquí tenemos diferentes organismos certificadores de producto que avale y que con esto el mercado mexicano se convierta libre de elegir entre una tecnología u otra, de acuerdo a la naturaleza de su instalación. Los componentes NEMA pues tienen refaccionamiento y de fácil selección para una aplicación. Sin embargo, ISE es un producto de ingeniería de detalle, ¿no? Un traje hecho a la medida, reitero, con sistemas customizados. BEC, en México tenemos la tendencia a participar en desarrollos para soluciones NEMA, como les comentaba, y un ejemplo claro es que muchos de nuestros dispositivos, a pesar de ser de manufactura IS, cumplen con alguna norma UL, ¿no? Porque también comercializamos en Estados Unidos y estamos en pro de desarrollar más equipos NEMA. Actualmente tenemos un equipo de ingeniería que ha desarrollado un centro de control de motores bajo el estándar UL 845. Han tenido muchas propuestas de desarrollos de tableros de distribución de filosofía NEMA. Actualmente tenemos el TDW2. Y otra cosa muy importante, estamos certificados con UL para comercializar tableros en Estados Unidos bajo el UL 508A, ¿no? Nosotros estamos acreditados para manufacturar todo producto que emane en esta norma. Y nuevamente, la conclusión importante es que ustedes, el mercado mexicano, es quien sale ganando. Ambas tecnologías son buenas y su propia norma los invita a elegir la que ustedes mejor convengan. Por último, me gustaría mencionarles esto. El Departamento de BEC México Automatización, Tableros y Soluciones Integrales, es su socio calificado para el desarrollo de sus tableros eléctricos, de control industrial, de distribución. Tenemos una cadena de valor que nos respalda, ya que todos nuestros proyectos están orientados a las normas locales, extranjeras e internacionales. Aunado a nuestra ingeniería, ayudada de programas asistidos por computadora, más nuestra diversa cartera de productos que nosotros propios fabricamos e integramos en una solución general hecha a la medida para ustedes. Pues bueno, no me queda nada más que agradecer y vamos a dar el turno a la sesión de preguntas y respuestas, si ustedes están de acuerdo. Hola Brenda, ¿hay alguna pregunta? Si alguien gusta. Mira, durante la presentación no hubo preguntas, pero bueno, ¿alguien tiene una pregunta? Mira, hay una que dice, UL no hace normas, solo certifica. Bueno, en función del contexto global en el que hablemos, por ejemplo, UL en México es un organismo certificador de producto, por ejemplo, acreditado ante la EMA y sí certifica productos. También expide normas, como no, son los estándares mencionados, como 845, 508A, 891, un sinfín de estándares que publica también. Obviamente agrupados con ANSI y UL, ¿no? Por aquí Salvador Mendoza nos pregunta si el software de diseño del TTW01 se puede descargar en su página. Sí, nada más que hay que registrarse y esta solicitud está en evaluación de unas personas en Brasil, me parece. Sin problema, si quiere déjenos su correo y mandamos los links para que pueda hacer sus registros. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ricardo Arellano Pozos, ¿dónde se pueden observar las curvas de disparo de los modelos de los interruptores? Dentro del catálogo de MDW menciona las curvas de disparo B y C y si están orientadas para transformadores, cargas resistivas, etcétera. Entonces,
¿Dónde pueden conseguir los catálogos? Ustedes pueden ingresar, Román Daniel García Chávez, un saludo. Pueden conseguir los catálogos dentro de la página de BEC. Hay una división de controls y ahí es donde encuentran toda la solución de tableros y soluciones integrales. Ahora bien, regresando al tema del software del TTW, me parece que no está liberado para México. Sin embargo, ingeniero Salvador, le vamos a mantener informado y esperemos que se dé la mejor de las soluciones. ¿Alguna otra pregunta? Pues creo que ya no hay preguntas, sí. Ok, de cualquier manera, mi compañera Brenda les va a pasar la presentación y si hay alguna duda, aquí están mis datos. Les repito mi nombre, Víctor Manuel Pizaña, mi correo, ahí está, bpizan@becnet, y el teléfono donde me pueden localizar si existe alguna duda, escríbanme directamente, incluso si tienen alguna duda que no pudieron escribir aquí o que sea un poco más compleja, con todo gusto les estaré apoyando en esa dirección de correo. Ok, pues muchas gracias. Bueno, la siguiente charla que tenemos es de motores para el 16 de junio. Pues si alguien quiere registrarse, puede enviarme ahí su registro a través de mi correo. Gracias, Vic. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo. Gracias, Víctor.